Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Son las 4:30 y estamos entonces a punto de empezar esta nueva reunión. Esta tarde nos acompaña Hernán Alfonso Álvarez López, Ignaciano Promoción 1977, a quien, al igual que a todos los asistentes, les expreso una bienvenida muy especial. Este es nuestro encuentro número 44 por plataformas virtuales, como una respuesta desde Asia San Ignacio, la Asociación de Exalumnos del Colegio San Ignacio, a la situación de aislamiento social decretada por el Gobierno Nacional en el mes de abril. Hemos venido trabajando ininterrumpidamente desde abril con 2 charlas semanales y con ellas buscamos integrar a los exalumnos y a la comunidad ignaciana, a la vez de dar a conocer la experiencia, los hobbies, los conocimientos, los pensamientos también de los ignacianos, así como los emprendimientos. Queremos decirles y resaltamos que este es un canal que la asociación pone a disposición de los expositores y de los asistentes y que nada compromete ni representa la manera de pensar de la asociación como tal ni de sus directivos. Algunas recomendaciones para que las tengan en cuenta es que esta charla, al igual que todas las anteriores, se graba, quedará grabada. Quienes quieran verla más adelante o compartirla con personas cercanas, nos deben dejar en la caja de comentarios su correo electrónico y se las estaremos haciendo llegar. Esta tarde tendremos entonces la oportunidad de acercarnos al tema de la cultura de la propiedad horizontal feliz. ¿Cómo podemos contribuir al cambio del mundo desde las propiedades horizontales en las cuales habitamos? Y para este tema, pues, ¿quién más indicado que Hernán Alfonso Álvarez López, director ejecutivo de Asurbe? Y Asurbe es la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia, quien ha dedicado también muchos años de su experiencia personal y profesional en este tema. Los invitamos a participar de este encuentro con sus comentarios, con sus inquietudes para el expositor de esta tarde, y para ello también les recomendamos hacer uso del chat de comentarios o de la caja de comentarios. Oportunamente, y una vez finalizada la presentación de Hernán Alfonso Álvarez, les estaremos dando paso para compartir con él mismo todos los comentarios que ustedes tengan. Paso entonces a presentarles a nuestro expositor de la tarde, Hernán Alfonso Álvarez López, Ignaciano Promoción 77. Él es contador público, él es especialista en gestión financiera empresarial, docente universitario, es también desarrollador del modelo Cultura Propiedad Horizontal Feliz, PH Feliz, miembro del Comité Internacional de Esquema de Certificación de Administradores de Propiedades Horizontales y miembro de la Hermandad Latinoamericana de Propiedades Horizontales. Es además actualmente asesor, consultor, capacitador, conferencista y fuente de consulta para medios de comunicación en temas especializados relacionados todos con la propiedad horizontal. Y como ya bien lo decía, es el director ejecutivo de Asurbe, quien es lo que nos reúne esta tarde. Entonces, bienvenidos todos y todas, gracias por su presencia, por su participación, y esperamos que, al igual que nosotros, todos ustedes puedan sacarle el mayor provecho a todos los conocimientos que Hernán esta tarde va a compartir con nosotros. Hernán, esta sala es suya, esta pantalla es suya, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, y entonces aquí estamos. Muchas gracias. Dame un momento para activar el audio. Ahí ya te dio posibilidades, listo. Perfecto, ya. Muy bien. Perfecto, Hernán. Cuando quieras compartes la presentación. Perfecto. Bueno, un saludo muy especial y muy cálido. Y valorando y agradeciendo especialmente a la asociación, a Clara, a Carol, a todo su equipo de trabajo, a la junta directiva, por abrir estos espacios tan maravillosos que con tan diversos temas, pues obviamente a todos es probable que no
nos lleguen, pero hemos tenido una oportunidad, un abanico muy amplio pues, de participar. Y en esta ocasión, pues qué rico para mí tener la oportunidad de compartirles un sueño. Esto en la práctica podemos decir que es un sueño, y un sueño al que invito a todos a que podamos luchar por él, a salir por él. Con la presentación, pues vamos a procurar tratar de tener una idea, permítanme la presentación, Dale, ahí ya de lo que estamos es. viendo la pantalla. Ya la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Bueno, les decía que incluso valoro pues, mucho la presencia porque pues, creo que es un tema muy poco común, sobre todo pues ya a estos niveles en las charlas que se han tratado, pero es un aspecto que en esencia es de las grandes oportunidades que hay para reconstruir tejido social e incluso para otros conceptos que tienen que ver con la productividad, con la educación, con una cantidad de elementos bien interesantes que, como vamos a ver, nos presenta la propiedad horizontal. Bueno, para ir entrando en tema, quiero hacer un pequeño comentario de cómo surge esta idea de PH es feliz. Traigo a colación esta foto porque en la práctica algo similar fue lo que me sucedió pasando por el puente de Bulerías por el año 2000, y en esa época pues iba en un taxi de occidente a oriente hacia el centro, y me llamó la atención un color como anaranjado hacia la derecha. Cuando miré, pues vi el poblado. Ya obviamente ahora pues en el 2000 ya tenía mucha construcción, no está como está aquí en este momento. Y pues de la reflexión que me llegó, dije, vea, definitivamente el crecimiento urbanístico en la ciudad se está fundamentando en este tipo de copropiedades, de edificios, de urbanizaciones, pues todo bajo este concepto de la propiedad horizontal. Y a su vez, pues pensé, realmente si la actividad comercial e inmobiliaria, pues tienen un desarrollo bien importante. Listo, la situación siguió así. Resulta que antes de bajarme del taxi, no sé qué tiempo transcurriría, no recuerdo bien, se me vino a la mente, porque yo ya a esa fecha, desde el 81 que nos casamos, que me casé, y pues se vivía en propiedad horizontal, entonces muy conocedor de todas estas circunstancias. En su momento como ejercicio de contador, pues había sido contador, revisor fiscal, miembro de consejo también, y conocía la problemática. Entonces me viene, como les decía, una segunda reflexión, y bueno, ¿y si ahí se va a concentrar un alto volumen de la población? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Eso va a tener algún efecto o simplemente no? Están construyendo y vamos a vivir y no pasa nada. Y de ahí comencé pues con todas estas inquietudes. Coincidencialmente, o mejor paralelamente, estaba yo terminando mi especialización en gestión financiera, pues como contador, fui contador de la Bolsa de Valores de Medellín, revisor fiscal de diferentes organizaciones, estaba de docente en la revisoría fiscal en la Universidad de Medellín. Entonces tenía como un perfil muy financiero, muy de control, muy de procesos y cosas de este tipo. Y cuando les decía que cuando estaba haciendo pues, la especialización, en la parte que estamos evaluando proyectos, en evaluación de proyectos, pues detecté algo, y es que en un trabajo que nos hicieron, claro, todo el mundo estábamos pendientes era como de las herramientas, entonces de cómo calcular el EBITDA, cómo los flujos de caja y pues todos esos conceptos. Pero lo que observé es que eso no tiene gracia. Pues obviamente gracia tiene que la persona desarrolle unos modelos, las personas que desarrollan los modelos y todas estas cosas, correcto, pero la gracia la da son las variables, la parte cualitativa de un proyecto, que finalmente son las cifras que se van a considerar, aspirando a que sean resultados posteriores, y simplemente hay unas herramientas financieras que van a mostrar eso. Pero la clave de un negocio, de cualquier situación, pues está en la parte, en aspectos cualitativos.
qué es lo que hay, cuál es la clientela, cuál es el público pues, objetivo, perdón, cuáles los productos, en fin, el mercado, las estrategias de publicidad, todas esas cosas, ahí donde está la clave. Entonces, complementariamente, en una organización donde vivía, el Tinajero, lo voy a decir el nombre porque me siento pues muy feliz de haber vivido allá en esta copropiedad de 50 apartamentos, tuve una experiencia muy bonita, digamos, a raíz de una situación de dificultad con administradores y cosas de estas, los propietarios nos comenzamos a empoderar y vivimos un periodo muy interesante en el que cambió absolutamente todo, se lograron cosas maravillosas, la comunidad fue muy especial, de hecho nos identificaban como la urbanización feliz, la urbanización rumbera del sector. Se generó pues un cuento especial. Entonces todas estas circunstancias comenzaron pues como a generar mi inquietud. Listo, ya se comienza a avanzar y en el 2006, que ya se había promulgado la ley 75, comenzó pues todo este proceso y ya comienzo a visualizar todavía con más un nivel de conciencia superior, ¿sí? Y ya como que trascendí algo más allá a esa idea inicial básica y comencé realmente a ver este aspecto como una misión. No sé qué me pasó ahí, pero se fue dando un cambio total hasta el punto que en el 2008 decido pues dejar de ejercer mi profesión y dedicarme exclusivamente a esto con los resultados pues, que les voy a compartir. Aquí vamos pues a iniciar la charla y quiero primero pues como tener presentes estos aspectos de la agenda que vamos a tratar. A ver, el objetivo fundamentalmente es sensibilizarse sobre la cultura de PH Felices como un instrumento para la reconstrucción de tejido social desde la propia horizontal. Como diré posteriormente, no son verdades absolutas, es una información que quiero compartirles, nada personal, nada que tenga que ver con prejuzgar, ni mucho menos, sino de ampliar la mente, de llevar estos escenarios que estamos viviendo y que nos acostumbramos de alguna forma silvestre a convivir en ellos, tal como están, y aceptarlos. Entonces, la idea pues, es sensibilizar. Se trata pues de una presentación, un conversatorio al final, como lo dijo muy bien Clara, y unas invitaciones, una invitación final que quiero hacerles. A ver, hay unas premisas para el desarrollo de este programa y es que pues yo tuve que partir de un concepto en su momento de desaprendizaje y lo asumí como una forma, como darme la oportunidad de escuchar, no ver las cosas desde mi conocimiento, desde mi formato, desde mis experiencias. Y eso me llevó paralelamente a un concepto del pragmatismo. Entonces, digamos que también me di la oportunidad de pensar, conectar cosas y desarrollar elementos desde ese desaprendizaje. ¿Sí? Sin desconocer, obviamente, pues, las teorías, pero yo decía, no, tipo, dejémoslas por ahí, que llegará el momento en que van a llegar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que lo que estoy haciendo, o lo que hice, mejor dicho, es coger todos esos conocimientos que ya están dados, todas esas investigaciones que ya arrojaron resultados, todos esos grandes pensamientos que hay, todos esos aportes que tiene la ciencia, y simplemente lo que hago es coger, bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen que es bueno? Y sobre eso comienzo a trabajar. No hago ningún análisis, ningún juicio de valor sobre las investigaciones, ni soy investigador en ese sentido, sino que lo que hago es, si me dicen, hombre, se demostró ya que el relacionamiento es un elemento clave en la felicidad del ser humano, perfecto. El relacionamiento, vamos a ver qué es lo que puede pasar con eso. Que el tema de la felicidad, yo no me meto, y como lo vamos a ver, de pronto hasta lo que de menos hablemos como concepto, porque no se trata de filosofar sobre la felicidad, conocí tantas cosas y que finalmente lo que decidí no es analizarlo desde la parte de la neurociencia, de las hormonas, de todos estos aspectos pues, ya científicos, porque no es mi campo, no es en este momento obviamente mi interés aprenderlo, me alimento, respeto, valoro mucho a todas las personas que me aportan unos conocimientos, pero sí lo que hago es aprovechar simplemente las conclusiones que sacan y sobre eso pues, va el desarrollo de todo el trabajo.
Obviamente, como son tantas copropiedades, hay copropiedades que seguramente, entre algunos aspectos que hablemos, no van a estar dentro de ese marco, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que, dentro de toda esta experiencia que he venido recopilando, veo unos comportamientos generales. Entonces, la charla estará referenciada sobre comportamientos generales. Si algunas personas dicen, no, yo no soy así o mi vida no es así, excelente, pero en la práctica no me estoy refiriendo pues a nadie en particular. Es simplemente compartir todos esos elementos comunes y generales que he encontrado. Les decía que no se trata de verdades absolutas. Esto ha sido todo un proceso de aprendizaje permanente, y hay que seguir aprendiendo. De hecho, si las personas que están acá seguramente tienen mucho más conocimiento que yo en muchos de los aspectos que toco, qué bueno poderse uno nutrir y que sean parte pues, de crear y fortalecer todavía más esta propuesta de ciudad y de país. También la invitación es a dejar fluir las ideas, ¿sí? De pronto a veces decimos, no, pero es que eso es muy difícil, no, o sea, no bloquearnos, sino hay algo y bueno, vamos a ver si ponemos a volar nuestra imaginación realmente qué potencial tenemos. Por eso hablo que es una construcción colectiva. ¿Qué expectativa tengo en la práctica? Es generar una nueva percepción de la propiedad horizontal, o sea, que cuando terminemos la charla, de pronto ya miremos nuestra copropiedad o las propiedades horizontales y las miremos ya con otros ojos, con otras expectativas, con otros criterios, con otras motivaciones. Entonces se generan unas percepciones de la propiedad horizontal que inspire actitudes y acciones positivas en sus comunidades, porque tampoco nada nos ganamos con tener un poco de ideas o de intenciones y no trascender a los hechos, que en la práctica es uno de los elementos que sucede mucho en las copropiedades. El gran volumen de las personas es más bien pasivo. Bueno, entonces para la charla digamos que tiene como tres aspectos básicos. Un contexto general desde el aspecto territorial y demográfico, muy general. No se profundiza pues obviamente por cuestiones de tiempo y el espacio, eso sería pues como otro momento, sino algunos tips que considero claves para que dimensionemos qué es lo que está pasando con propiedad horizontal, que muy seguramente lo conocemos, todos lo conocen, pero es importante pues como tener algún tipo de estadístico. Entonces lo que encontramos es que, miren la población mundial cómo ha crecido rápidamente en cuanto a la que se concentra en las zonas urbanas. Entonces se menciona que desde el 50 eran 751 millones a 4.2 mil millones de personas en el 2018. A mayo 16, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas. Y se espera que el 68% para el 2050 de la población mundial resida en las zonas urbanas. Esto es una información que brindó pues, la ONU. Entonces aquí vemos una situación real que la venimos viviendo de tiempo atrás y que continuará en ese proceso de mayor concentración en las zonas urbanas. Colombia tiene un 74% de concentración en este tipo de zonas urbanas. O sea, ya superamos esa media que se espera para el 2050, perdón. O sea que la situación ya es una realidad y todavía con tendencia a crecer. Lo que a su vez que nos lleva a pensar que estas cifras, sumada por ejemplo a este dato de Medellín que quise puntualizarlo, y hablo del censo del 2005 porque quiero confesarles que en el censo del 2008 no he encontrado como una información con este énfasis, sí. Pero de todas maneras, si hablamos del 2005, y ese censo del 2005 determinó que 7 de cada 10 personas de Medellín residían en vivienda tipo apartamento. 2005, o sea que estamos hablando del 70% según ese dato. Y a su vez hablaba que el tema de las construcciones de vivienda tipo apartamento era el 64.9, 65% para redondear. O sea que son cifras más o menos pues coherentes. Bueno, y les decía que toda esa concentración de población, ¿qué es lo que está llevando en las zonas urbanas? En las zonas urbanas no hay terreno. De hecho, ya las casas grandes son todas sospechosas de convertirse en edificios. Entonces, la única solución ante mayor población
proteger, en el caso, por ejemplo, de Medellín, por sus condiciones geográficas, toda la parte de las montañas. Entonces, crecer hacia el centro, y hacia el centro quiere decir hacia arriba también, ahí se concentrará la mayor población. Con una característica que en este tipo de copropiedades confluyen, mejor dicho, hasta personas de un solo ojo. Es eso, o sea, hay de todo. Género, razas, culturas, edades, creencias religiosas y políticas, estatus socioeconómicos, profesión, entre otros. Ahí se concentra toda una diversidad, una gran diversidad, en todo aspecto, en todo sentido, lo que tiene que ver con las personas. Lo que quiere decir que eso a su vez, pues ante una realidad y ante unas circunstancias cualitativas de esa realidad, ahí uno diría, bueno, pero ¿y entonces? Nos vamos a quedar con lo que estamos haciendo hoy, con las consecuencias que tiene, que es las que vamos a ver. Quiero hacer una mención muy rápida de unos grupos de interés que identifico en la propiedad horizontal. Porque es que uno a veces piensa solamente de las personas que viven ahí, pero resulta que es que adicional a eso hay otra cantidad de población que tiene cierto interés y ciertas relaciones, cierto tipo de vínculo con estas copropiedades. Entonces, internos, tenemos los propietarios, diferenciando aquellos propietarios que son inversionistas, que compran para arrendar, como renta, y los que residen, y los diferencio porque de alguna forma tienen una mentalidad diferente en el momento de tomar decisiones para sus copropiedades. Están los arrendatarios. Separo los órganos de administración, porque si bien seguramente, o sea, los consejos de administración, por ejemplo, si bien son propietarios, surge una cosa muy particular en propiedad horizontal, y es que cuando son nombrados propietarios, miembros de consejo, ya los ven con otros ojos, los ven con miembros de consejo, con unas características particulares. Y eso de alguna forma, esos roles tienen sus bondades, sus ventajas, pero también tienen sus costos y a veces situaciones críticas hasta llegar a veces hasta un punto que las personas deciden irse de sus copropiedades. Bueno, y hay otro grupo de interés que lo considero interno, que son aquellas personas que están como en el día a día de esta copropiedad, que es la administración, el personal de aseo, vigilancia, y de pronto otros que, dependiendo de las características de cada copropiedad, puedan tener. ¿Sí? Eso hablándolo ya dentro de la propiedad horizontal. Y existe otro gran grupo grupos de interés externos que tienen que ver con la propiedad horizontal, profesionales y asesores, pues los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los electricistas, o sea, eso serían los proveedores. Entonces, todos estos profesionales estarían para asesorar, para acompañar en todas estas gestiones administrativas de la copropiedad. Están los constructores, que hay un tema muy interesante para trabajar y analizar, porque a su vez los constructores y los propietarios son los padres, pues son como los padres de la copropiedad, y ahí se dan muchas circunstancias muy críticas, que es un tema que incluso desde AFI se estuvo trabajando, se trabajó con un grupo numeroso de constructoras para ver en ese momento de la entrega y todo. Hay unos aspectos ahí muy interesantes para seguir como evaluando y trabajando. Las agencias inmobiliarias, ¿cuál es el rol de ellos pues, en este ciclo de vivienda, de utilizar pues, las propiedades horizontales? Los visitantes, la cuadra, el barrio, la comuna, el sector público, algunas entidades tienen que ver directamente con eso, o si no sus políticas como tal, con los planes de ordenamiento territorial, con estos presupuestos participativos, en fin, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con propiedad horizontal. El sector académico, la salud y otros, los medios de comunicación. De hecho, el tema de propiedad horizontal es muy reiterativo en los medios de comunicación a través pues, de información y noticias. Infortunadamente, en muchos casos se dan más es cuando son situaciones críticas o difíciles. Está Surbe como asociación o comités cívicos o otras asociaciones que tienen pues, que ver con la propiedad horizontal. Y los proveedores de los residentes.
Alguien quiere hacer una reparación interna, contrata a su proveedor, pero cuando ese proveedor entra en la copropiedad, ojo, ahí ya existen ciertas circunstancias que tienen necesariamente que considerarse de forma particular. Bueno, aquí pues con esto simplemente, con esta diapositiva es mostrar la trascendencia de lo que tiene que ver a nivel territorial y demográfico las propiedades horizontales. Los barrios cambiaron totalmente, ya pues, es que es más, hasta sea una situación muy particular, y es que cuando la gente vive en un barrio, y en su barrio, o hablemos pues en términos generales, cuando construyen un edificio y se pasan a ir a ese edificio, pues ya hasta la misma gente comienza a ver a los que se pasaron diferentes, y los que están viendo, y a veces hasta que consideran diferentes a los que están ahí. Eso tiene unos efectos reales en la parte pues social. Por consiguiente, la ciudad está compuesta de barrios, de sectores, barrios y comunas, y las regiones, en el caso, por ejemplo, del área metropolitana, y consecuentemente es un tema de país. Y tenemos que ser conscientes que estamos hablando de las zonas urbanas fundamentalmente. Y en esencia, pues uno diría que, y lo vemos con resultados palpables, que las zonas rurales pues han sido las más descuidadas, se concentran mucho más en las zonas urbanas, entonces bueno, ahí se genera pues unas situaciones particulares a tratar. Entonces aquí lo que podríamos decir es que lo que pasa en una propiedad horizontal podría tener repercusiones a nivel de país. ¿En qué sentido? En el sentido que si la consideramos como una nueva célula social, esa célula social va teniendo unas particularidades, unas situaciones de comportamiento, unas situaciones sociales que se van generalizando. Entonces, ¿qué puede suceder ahí? Que al masificarse ese tipo de comportamiento, ya el tema no es un tema de solamente una copropiedad, que es como a hoy lo concebimos. Es que el ejemplo que utilizo a veces es muy gráfico, y es, si en el caso de, por ejemplo, Medellín, si existiera solamente un edificio, una urbanización, y en esa urbanización tiene un estilo de vivir con desconfianza, no son solidarios, violencia, lo que quiera, pues si es en esa unidad solamente, pues de pronto lo que pase ahí sí afectará a su comunidad y eso, y a los familiares de pronto, pero a nivel de ciudad, poco. Pero resulta que ya no es una, ni 100, ni 1000, sino miles, y todas van teniendo un mismo comportamiento. Entonces, eso ya sí es un tema de ciudad y de país, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que comenzar a crear un nuevo nivel de conciencia. Porque finalmente lo que nosotros pensamos es que este problemita es de acá y listo, ¿sí? Perfecto. Y lo venimos manejando como siempre lo hemos manejado, pues, y sin resultados realmente pues, asertivos. Entonces, la propiedad horizontal es un actor estratégico de ciudad, región y país. Hay que darle la dimensión que realmente tiene. ¿Sí? No es solamente que tenga una propiedad allá y que hay un administrador y que yo no sé qué esto y que el problema y que la cuota de administración. No, ahí hay que tener una trascendencia superior. Puede sonar en este momento todavía un poco exagerado, pero creo que con los elementos que vamos a ver posteriormente se va a hacer más cercano ese concepto. Pero ¿qué ha venido pasando al interior de las copropiedades? Miremos esto. Uno diría acá, ¿qué percepción genera cuando ustedes piensan qué percepción genera cuando ustedes piensan en una asamblea? O ser miembros de un consejo de administración, o de un comité de convivencia, o ser administradores. Cuando se habla de cuotas de administración, cuotas extras, de manuales de convivencia, de fiestas en apartamentos, de mascotas, de balcones, de piscinas, de parqueaderos, de trasteos. Lo más probable, sería muy bueno hacer el ejercicio de hacer pues la consulta. Lo más probable es que sea como una sensación, yo la califico ya de una como de conflicto, como de dificultad, como, uy, qué pereza, como aburridor, ¿sí? Cuando lo que estamos mencionando ahí, si lo miramos objetivamente, una asamblea es una asamblea, punto. Lo bueno o lo malo es lo que yo considere de ella. Pero el imaginario que hemos venido creando, y decía yo ahora en un comienzo como de forma silvestre, como con inercia ahí boba, porque ni siquiera reflexionamos,
es que se va dando y ya finalmente sabemos que una asamblea, ojo que es generalizando, que una asamblea es difícil, es de problemas, es aburridora, de hecho, se llega que a cobrar para obligar a ir a asambleas. Imagínate qué tan, pues, como qué tan horribles eran estas cosas. Y una asamblea, no una asamblea, simplemente es una asamblea. Mire, una cosa bien curiosa, un balcón. Un balcón, ¿cuánto se sueña uno con estar en un balcón de pronto? Ahí me tocó en barrio y una se veía el barrio y cuando era la casa de 2 pisos, en su momento pues esa era la casa de los más pudientes y tenían balcón y dice, ¡ay, un balcón! Y entonces uno sueña un balcón, pero los balcones cuando se piensan desde la parte administrativa de las unidades, se piensa en ropa, que las matas, que la regada de agua. O sea, se va generando pues como un concepto totalmente erróneo. Y a su vez uno podría decir, preguntarse también que qué sensaciones generan. Entonces en la propiedad horizontal se han venido generando como resentimientos, rencor, hay unos temas de arrogancia y soberbia, a veces de abuso de autoridad, manipulación de cosas. Se utiliza a veces el miedo, el temor, el pesimismo, la ira, genera ira, rabia, tristeza, aburrimiento, venganza, señalamientos y enjuiciamientos, demotivación, frustración, soledad, confrontaciones, hostilidad, a veces impotencia ante ciertas cosas que pasan y dice, bueno, ¿y aquí qué? Impaciencia, hasta incluso a veces desesperanza. O sea que de alguna forma todo está asociado al tema del conflicto. Lo que a su vez, pues eso va generando, las personas opten y prefieran ¿qué? El anonimato. Entonces ya uno encuentra situaciones que diría yo van en contra de la naturaleza social del ser humano, donde la gente dice, yo vivo feliz en mi vida porque no conozco a nadie, ni nadie me conoce. Esto es algo ya generalizado, ¿sí? O sea, esto de pronto no está ni de poquitos, esto es lo general, pero ese tema social, o sea, pero es que, a ver, yo compré un proyecto que de alguna forma es asociativo, tengo cosas comunes, de pronto mis hijos se relacionan con el otro, de pronto, pues nosotros llegué a conocer un caso con un estudiante en una diplomatura que hacemos, en el que se murió alguien de un apartamento pequeño, y esto se murió. Y a los meses hicieron una reunión, no recuerdo de qué tipo fue que mencionó la persona, y cuando se contó eso, pues en esa copropiedad vivían 5 personas vinculadas al tema de la salud, y dentro de ellas 2, que de haberse sabido, de haberle podido conectar, se hubiera salvado una vida. Es que es una vida, pero nosotros no alcanzamos a llegar hasta allá. ¿Por qué no? Pues yo, y no, y que no se metan, y que no sé qué, y sabiendo que todo, absolutamente todo en la copropiedad tiene que ver con todos. Lo que pase en la copropiedad malo afecta a todo, lo que pase bueno los beneficia a todos. Entonces, miren, uno a ver, como evaluando, bueno, ¿y esto como de dónde viene o qué? Pues aquí utilizo la expresión de un mapa mental actual de la propiedad horizontal y parto pues de una definición de un concepto que lo asumo como un concepto tradicional de la definición de la parte administrativa. Y es como si fuera un conjunto de unidades privadas de uso residencial y o comercial con bienes y zonas comunes que conforman un edificio, una urbanización, centro comercial o afín, sobre las que sus propietarios tienen derechos y obligaciones. Esto es básicamente como se entiende hoy que es una propiedad horizontal desde lo administrativo. Desde lo jurídico, pues se entiende como el régimen de propiedad horizontal, que es la ley 75. Y miremos qué es lo que hay, qué es lo que se ha generado en todo este tiempo, o sea, cómo operamos, cómo visualizamos el tema, cómo es la mecánica en las copropiedades. El objetivo es la infraestructura, equipos y muebles. O si no, miren sus presupuestos. ¿En qué invierten su plata? ¿En qué le invierten? En el mantenimiento, en vigilancia y control de las cosas. Y también la gestión se va hacia el uso de esas cosas, de esos salones sociales, al uso de las zonas comunes. Entonces, los ejes de gestión están obviamente, obvia y coherentemente, pues, acordes con ese objetivo que tenemos, que es la infraestructura. Tenemos los enfoques. Entonces, ¿qué pasa? Ante el mantenimiento y la vigilancia, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿dónde es que nosotros sentimos eso? Pues obviamente hay momentos en que es el tema de la parte visual o de pronto algún suceso que pase, pero en términos generales, si no hay nada normal,
está dentro de ese concepto de los presupuestos, que lo miramos como gastos, y el tema de financiarlos. Y el tema del uso de las zonas comunes, todo ese comportamiento de las personas en esa infraestructura desde el conflicto, como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué soluciones se buscan? Para los gastos, obviamente presupuestos, a través de cuotas de administración, ordinarias o extraordinarias. Y los conflictos, generalmente, es a través de la norma y la sanción. Aquí hay otro tema que es para tratar y muy fuerte, porque finalmente parece ser que es casi que el único referente que vemos en las propiedades horizontales. Normas y sanciones, y por eso queremos más normas y que los manuales de comercio sean de normas y que la ley le faltan cosas y bueno, todo eso. Consecuencias. Se genera una resistencia al pago. O sea, yo no conozco a nadie que diga qué bueno que voy a pagar la cuota de administración. Obviamente en aquellos casos donde las unidades pues están muy bien. Mire que hasta ahí esa diferencia va dando pie a decir, un momentico, que si hay otra forma de hacer las cosas. Pero por lo general hay una resistencia. Pues yo haría esta pregunta: ¿en qué prioridad, en qué orden tenemos nosotros en pagar la cuota de administración? ¿Será lo primero que pagamos? O primero pagamos servicios, mercado, salud, en fin, cualquier otra cosa, y por último la cuota de administración. Y si no alcanza, pues tiene pues su lógica también, pero a su vez también es un elemento que tiene que ver con todo ese proceso que se ha generado en las copropiedades. Bueno, ¿y qué consecuencias tiene el tema de los conflictos, el tema de normas y sanciones, que se maneja a través de normas y sanciones y fisuras sociales? Lo que no hemos sido conscientes es que tradicionalmente, es que la cosa más curiosa es, hay un daño eléctrico, se contrata a un electricista. Hay un daño en piscina, se contrata a un especialista en piscina, algo ambiental, a un ambientalista. Y hay un problema social de convivencia y se llama al abogado. No estoy diciendo pues que no sean necesarios, claro que sí, pero no sería la primera instancia. Y se recurre pues al proceso de sanción y no sé qué, todo esto. Y ténganlo por seguro que cualquier proceso que se genere, así se tenga la razón, se tenga todo lo que se quiera, va a generar una fisura social. No estoy diciendo que no haya casos en los que se tenga que hacer eso, ¿sí? Pero en términos generales se da pues esa consecuencia lógica. Por consiguiente, el resultado es que es una destrucción del tejido social. Pues el ser humano ahí no importa como mucho. Conocí casos muy críticos de que nos preocupaba más por las paredes que por lo que le puede haber pasado a un perro que ensució por un golpe que se dio y ensució de sangre la pared, y entonces la cosa fue, bueno, venga, limpie la pared, y importó un pito el perro. Pues, y lo que eso puede generar en el propietario, porque pues, ya el tema de las mascotas es una situación que tenemos que afrontar con mucho cuidado. Bueno, consecuencias del actual modelo. Miren, el fin es la infraestructura y el medio son las personas. Ya lo insinuamos en la parte anterior. Y se han presentado ya son conflictos crónicos y se dan círculos virtuosos. Miren esto. Esto genera cierta dinámica. Digamos que existe un anonimato, lo que mencionábamos. Aquí lo tomamos como punto de partida, pero obviamente eso fue un resultado que se vino dando, pero para efectos pues, de este ejercicio, arranco desde ahí, obviamente si hay un anonimato, pues uno no conoce a nadie, no confía en nadie. Se da el desarraigo. Entonces, pues si yo no conozco a nadie acá y esto aquí, ¿qué? No, pues esto es una inversión, si no yo me voy, no hay arraigo. Esta expresión me recuerda mucho al padre José Leonardo, que donde en una conferencia que dio, le tomé ese concepto. El tema del individualismo, claro, entonces, no, listo, entonces el que importó soy yo, me genera indiferencia, no me comunico con nadie, y a su vez las informaciones que se dan, como son a veces descontextualizadas, entonces se genera una desinformación, se generan los señalamientos, las descalificaciones, los conflictos. Entonces vemos cómo se dan casos de enfrentamiento, donde hay gente que es feliz con ese enfrentamiento. Hay gente que va a asamblea y si en la asamblea no hay peleas, sale a la casa y dice, le preguntan qué pasó y no pasó nada. Son felices a veces con las peleas, pero bueno, hay enfrentamiento.
Hay personas que generan miedo, hay personas, de hecho, los conflictos en las copropiedades a veces son más generados por un grupo pequeño de personas y a veces hasta por una sola persona, ante toda una comunidad. A veces nos radicalizamos en posiciones y teniendo un mismo objetivo, un mismo bien, jalamos para lados diferentes. O nos hacemos simplemente la del avestruz, pues escondemos la cabeza y punto, y que pase lo que pase. O nos valemos de todo ese anonimato, no sabemos quién está en ningún lado, no sabemos cuál es su estado de salud, cuál es su circunstancia particular y simplemente vivimos nuestra vida. Nos genera algo de desesperanza y dice, bueno, pues aquí entonces, ¿qué puede pasar? Algunas personas llegan incluso a sentirse hasta prisioneras en la copropiedad, porque uno pensar que va a estar en una copropiedad y va a estar cambiándose permanentemente como cambiar de camisa, pues obviamente no es eso. Y ese es un elemento que tampoco hemos considerado dentro del manejo de los conflictos que se dan en las copropiedades. Comprender que las personas tienen un periodo de permanencia generalmente largo. Y entonces lo que pase no es un tema aislado, puntual y coyuntural. Eso es un tema que hay que considerarlo con un horizonte de tiempo y de relaciones y de efectos en las personas. Hay gente que huye. A nosotros nos toca mucho ese caso de las personas que dicen, no, aquí no se puede, no sé qué, y sale huyendo, o es que tuve un problema con tal y sale huyendo. Eso es, todos son opciones, ¿sí? Y pues cada quien de acuerdo a sus circunstancias pues lo tomará y en sus momentos pueden ser buenas decisiones, porque nada es absoluto, como ustedes muy bien saben, excepto el Ser Supremo pues que consideremos, el Dios que es bueno per se. Y huir, pero de todas formas, en la medida en que empecemos a huir, pues yo esa parte, digo, más bien tratemos de enfrentar y afrontar lo que viene, porque es que si no, vamos a ser fugitivos toda la vida, porque a la unidad que lleguemos, la gran probabilidad es que aparezca otra cosa similar. Y si yo ya corrí, es probable que ahí otra vez y vuelva a mudarme con esas características que, como les decía, es que estamos hablando de copropiedad donde yo decido vivir y residir ahí, o sea, y mi familia. Entonces eso genera esa dinámica que se va pues en los círculos viciosos que mencioné anteriormente. Aquí les haría esta reflexión, obviamente no es para que la responda, sino para que cada quien se la lleve. Hombre, ¿qué podría uno pensar de una empresa? O sea, que mi empresa, o que mi familia, o que cualquier tipo de relación, de amistad, bueno, de cualquier vínculo, tenga este tipo de relación. No, o sea, creo que no sería viable, no sería absolutamente viable. Eso no tendría cómo mantenerse, ¿sí? No sería lo que se desearía. ¿Cómo sería esa vida ahí? ¿Cómo sería una vida en esa familia así? Pues sería imposible. Pero lo permitimos en nuestra copropiedad. Bueno, entonces aquí no quise, pues, aquí la intención nuestra era colación a la memoria, al recuerdo, esta situación tan triste, digámoslo así, que sucedió, pero sí me parece demasiado gráfica, que es una forma pues también como de dar el mensaje. Pues hombre, lo que es lo físico, el deterioro y la destrucción de la infraestructura física, pues obviamente es percibible, se ve y por lo general se atiende rápidamente con especialistas en eso, ¿sí? Lo que va pasando con el tema, con el tejido social, con la convivencia, es que no, ahí simplemente las cosas se van dando y se da una cosa aquí y luego pasa allí y luego pasa allá. No sé si en la reunión puede estar personas que hay copropiedades que desde que se entregaron vienen en conflicto. Conozco una organización que tiene 30 años aproximadamente y característico es el conflicto. O sea, son problemas desde su infancia. Es que el tema, eso es otro cuento que después lo hablaremos. Pero hay cosas complicadas y como no es, entonces ahí se empieza a generar una cosa, yo vivo acá, esto es mío. Quiéralo o no lo quiera, estos son vecinos míos. Quiéralo o no lo quiera, lo que le pase a ellos dentro de la propiedad, y alguien que no pueda pagar, eso me afecta a mí. Pero bueno, pero eso va creando una serie de situaciones que nosotros nos vamos dejando, nos vamos ahí, nos vamos yendo, y llevamos décadas. Mucho tiempo llevamos así. Y vamos a ver una diapositiva ahorita que me impacta mucho. Y tengo a colación esta frase del padre José Leonardo Rincón, que ahorita van incluso a
les voy a compartir el por qué ha sido tan importante el padre José Leonardo Rincón en este proceso. Pero él, dentro de las cosas que hablaba, dice, estamos acabando con el humanismo, cuando plantea que ya pues ni la ética, ni la religión, o sea, ya ni se enseña, ya todo, ¿no? Ya eso no es para nada. Entonces estamos acabando con el humanismo. Entonces, claro, nos estamos yendo hacia el tener, hacia las cosas. Y eso es lo que nosotros estamos, eso es lo que ya engendramos. Se va engendrando en toda la cultura, sí, pero en propiedad horizontal, eso es lo que se ha venido fortaleciendo. Valoremos las cosas, el edificio, todo este cuento. Entonces, mire, un diagnóstico desde paradojas administrativas y socioeconómicas que deduje pues, de todo este proceso. Propiedad horizontal, lo que nos une es lo que nos une es lo que nos desune. Mire, ¿qué es lo que nos une en propiedad horizontal a nosotros? Las zonas comunes. O sea, zonas, gastos comunes. Tenemos que pagar entre todos. El tema de convivencia, y es el elemento más crítico, que la parte más difícil que se vive en una copropiedad, y la parte administrativa. Y aún así el concepto administrativo es un concepto que no hemos podido manejar, porque entre otras cosas, pues también las personas que podrían tener a veces esa capacidad, pues por lo general no se comprometen con las copropiedades, ¿sí? Entonces hay un tema que a veces pensamos que la administración es solamente el administrador, y no, la administración, por eso se habla de órganos de administración, asamblea, consejo y administrador. Es más, el administrador de la última instancia es casi el que menos responsabilidad tiene, porque es que a él lo eligen, a él lo seleccionan, a él le hacen seguimiento, y si lo dejan ahí, entonces ¿qué? ¿Quién será? ¿Dónde estará la falla? Bueno, ese es otro tema. Entonces, en propiedad lo que nos une es lo que nos desune, y eso es lo que se ha ido pues fortaleciendo. Con esta, se compra con criterio de riqueza. Miren que a veces se van a comprar un apartamento, o van a comprar algo, o incluso se va a arrendar y no le alcanza el presupuesto y dice, no, como sea, me lo consigo, porque me gusta eso. Y entonces, claro, compro con criterio de riqueza, pero cuando voy a una asamblea, se administra con cultura de pobreza. Y no es con cultura de pobreza económica solamente, sino que de sueños, de proyectos, ¿no? Y no se acepta nada. O sea, todo eso ahí entonces hay una pobreza generalizada tremenda cuando hablamos de ya ese tema de administrar esa propiedad tan valiosa que compré, ¿sí? Ahí es crítico eso. La convivencia es sinónimo de conflicto. O sea, lo más difícil, esta pregunta la he hecho yo, calculo más de 6.000 personas en los diferentes espacios que he tenido y he hecho la consulta, y he hecho la pregunta. Pregunto, ¿qué es lo más complicado, qué es lo más complejo de en la administración, en la copropiedad? 100% la convivencia. Y la convivencia se entiende que es convivir. Y en la práctica nosotros no convivimos. Entonces, lo asociamos mucho, no sabemos compartir y por lo tanto se generan conflictos. Entonces, volvemos a algo, la gran problemática es la convivencia y es a la que menos se le invierte. Sabemos que ese es el mayor problema, sabemos que ahí, o sea, que esa es la gran dificultad, pero todos nos tapamos los ojos y seguimos. De hecho, si en algún presupuesto se mete algo para lo social, pues y por alguna circunstancia hay que recortar eso, se recorta. Pero más allá de eso, por eso le hablaba yo de la pobreza administrativa y mental que se tiene para administrar las propiedades horizontales, es que no solamente son decir que se va a hacer una reunión social, ¿no? O sea, hay muchos criterios que es lo que nosotros proponemos en este tema de la PH Felices. Otra paradoja es que se exige más y se da lo mínimo posible. Permanentemente estamos exigiendo y exigiendo y exigiendo. Exigimos controles y nos quejamos de los controles. Se gestiona sobre los síntomas, no sobre las causas. Mire, esta ha sido una de las situaciones que contribuyen a todo este diagnóstico tan cruel que se puede generar acá, y es que no, nos dedicamos fue a qué, cuando ya está la cartera amorosa, cuando ya está la pelea entre la gente, cuando ya está los excesos en ruidos y cosas, nunca sobre las causas. Es que más, de pronto las tenemos detectadas, y aquí ya van tips sobre esto.
Entonces, dentro de todo esto saca un diagnóstico social. Por eso les decía que hay un contexto general y un diagnóstico que hice énfasis. Lo otro ya lo vamos a hablar un poquito más rápidamente, porque simplemente es dejar pues como la idea. Pero esto lo considero clave para que pues sintamos realmente qué es lo que está pasando y nosotros qué rol vamos a asumir ahí. Entonces, miren, el diagnóstico que llegó es que el relacionamiento de los grupos de interés de la propiedad horizontal están basados en antivalores debido al desenfoque administrativo y social de décadas, causando un peligroso deterioro del tejido social, creando como resultado comunidades disfuncionales. Y como decía desde un comienzo, con implicaciones de ciudad y país. Quise traerlo de disfuncional y pues marcarlo un poco más, porque cuando alguna vez yo mencioné esto en un escenario, pues una persona se sintió pues como ofendida. Pero, y aquí dentro del contexto pues de que estamos generalizando, quiero compartir simplemente de nuestro amigo Google definiciones de disfuncionalidad. Entonces, por ejemplo, una dice, del hecho o fenómeno que produce consecuencias contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. O habla de una familia disfuncional y tomé o sea, son muchos los que hay, pero el tema de familia me parece una cosa importante. Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continuo y regularmente. Y ojo lo que sigue, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Y aquí es donde aparece este mensaje, de Guido Krishnamurti, un pensador hindú. Él se cataloga como más bien una persona del mundo. Muy interesante, muy complejo de leer. Yo no puedo decir que soy experto pues, en toda su filosofía, en todo su concepto, pero esta frase me impactó mucho. Dice, no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y resulta que, en mi opinión, lo que se vive en las propiedades horizontales somos una sociedad profundamente enferma. Pero ya nos adaptamos. Y hay que estar ahí, no hay opción entre otras cosas. Entonces yo lo que digo, ¿será que esto ya pasa en las propiedades horizontales? Y entonces aquí aparece el agravante clave de esto. Por eso decimos que la propiedad horizontal es una bomba social, porque mezclan dos cosas. Una es el gran volumen de población concentrada ahí y ese tipo de comportamiento, de relacionamiento. Entonces, eso como tal está deteriorando primero un vínculo social clave que es la vecindad. Pero si eso lo asociamos con otros dos vínculos sociales claves y necesarios para cualquier comunidad, para cualquier sociedad, como es la familia y la ciudadanía, entonces familia viene embolatada, el concepto, y bueno, ya ustedes comprenderán la situación. El tema de ciudadanía, ya no se cree en nadie, no hay nada. Y aparte de eso, la vecindad también perdida, embolatada. ¿Qué sociedad puede sobrevivir ante eso? Aquí la pregunta es, ¿podrá hacer algo? Y dice qué hacer, entonces, ¿qué será? Pues, hombre, hay tres opciones. Seguir con lo mismo, desvincularse a la propiedad horizontal. Si hablamos de invertir, no invertir, o no vivir, o no administrar, o cambiar. Entonces ahí es donde viene el tema, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos mueve a cambiar? Entonces, miren, dentro de todo este cuento, aquí hay unas diapositivas, y me disculpan si puedo ser como como de mucha reflexión, pero hay una serie de situaciones que se van dando y que son mensajes, por eso les decía yo del enfoque del pragmatismo, que son mensajes que todavía se han escuchado y para mucha gente pasan 1 año, 2 años y lo vuelve y lo escucha y le parece una maravilla. En mi opinión es porque de pronto no han asimilado, no han interiorizado el concepto. Entonces se sigue hablando. Entonces, esta frasecita, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. O locura es aspirar resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso lleva años escuchándose. Pero no, ya, y muy bonito, pero bueno, ya verlos, pues a ver, ¿nos acudimos o no? Y en propiedad horizontal no estamos dormidos. Ojo, y dormido no es el administrador. Dormido no es el administrador.
Dormidos somos los propietarios. Si me voy emocionando o enojando, no es que porque esté enojado, sino que es que me apasiona esto, entonces, no sé, me vuelvo muy emotivo. Y encuentro que todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Ah, listo, bueno, pero entonces, ¿si nos la vamos a creer o no? Y si eso es así, sí vamos a pensar en cosas grandes. Miren, esto lo enviaron hace poco por el grupo de líderes ignacianos, ¿sí? Ámsterdam abraza un nuevo modelo económico. Es verde, justo y puede cambiar el mundo. Está surgiendo un nuevo sistema económico. O sea, se atreven a decir eso. O sea, todo el mundo se atreve como a decir eso. O sea que, hombre, el título muy probablemente pudo haber como sonado un poco loco, pues hablar de felicidad y cambiemos el mundo y todas estas cosas. Entonces, bueno, ahí como venga, pues vamos a cantar aquí música romántica y eso, pues eso de reflexión. No, pero es que eso son realidades. ¿A qué le estamos apuntando? Estamos apuntando a, como a lo mínimo. Pues ya hace tiempitos, no hagas planes pequeños, no tienen magia para conmover a los hombres. Ahí viene una pregunta, bueno, ¿qué hacemos nosotros en las propiedades horizontales que mueve el corazón de los hombres, por ejemplo? O sea, que le llega a la gente, que la... no hay emociones positivas. Bueno, el Papa Francisco, aquí pues traigo una anotación de él y luego lo vamos a tener también por lo de la encíclica pues, que firmó ahora el sábado pasado. Dice, estas frases son cuando él vino en el 17 acá a Medellín. Deben ir a lo esencial, renovarse e involucrarse. Con ese escenario que tenemos, pues, ¿qué será lo esencial? Sí necesitaremos renovarnos y para eso que necesitamos involucrarnos. Y atrévanse a soñar a lo grande, se sigue manifestando eso. Entonces pensemos en algo grande. Porque aquí la pregunta podría hacerse, ¿a hoy cuáles son los grandes planes o sueños de una copropiedad? ¿Qué es lo que comunitariamente es el gran sueño de la copropiedad? Eventualmente reparar la fachada. Y ese sueño finalmente no tiene como nada, porque llega un punto donde convierte como en pesadilla, comenzando cuando se piensa en la cuota extra. Entonces va ahí, bueno. Y ese es como lo máximo. Y decíamos que todo eso es lo que supuestamente lo que nos une, pero nos puede desunir. Entonces, ¿qué podría ser lo esencial? Entonces, hay tres elementos que encuentro. No, miren esta frase, pues seguramente ya todos la han escuchado. Las personas fueron creadas para ser amadas. Las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la que el mundo es un caos es porque las cosas son amadas y las personas usadas. Y eso lo vemos, mire, por horizontal es un caso típico de esto, típico y patético, diría yo, de esto. Entonces, aquí aparece algo esencial, el amor. Y miren cómo algo tan valioso y que todos lo hablamos y todos lo sentimos y todos somos conscientes de su fortaleza y su impacto. Pero pensar que se va a hablar de amor en una propiedad horizontal, como que, eso no aplica. Entonces diga, es una papá, como que, uy, qué locura, sí. Pero el otro mensaje es, bueno, entonces vamos a seguir pues dedicados, queriendo, amando las cosas y usando a la gente. Y les decía, hay un segundo que tiene que ver con la nueva encíclica que el Papa no me la he leído en forma ni nada, sino que simplemente, como les digo, la parte del corazón de esa encíclica hablan sobre esto y sobre esto es que se han dado por los comentarios. Se habla que realmente lo que nos debe mover y donde está la clave de todo ahora es la fraternidad, el tema de hermandad y la amistad social. Ese concepto de amistad social contundente y apropiado con este tema que estamos tratando hoy, ¿sí? Que es que somos una comunidad, ¿sí? Y aquí no se habla de que seamos amigos íntimos, ni que, bueno, no, pero sí, ojo, es que hay algo social que nos une y que tenemos que trabajar por eso. ¿Quién lo va a hacer? Nos vamos a quedar esperando quién va a hacer eso. Y todo el mundo nos quedamos esperando quién lo va a hacer. Bueno, y el tercer elemento o aspecto esencial que considero entonces es la felicidad. Y aparece pues este mensaje que la felicidad es la finalidad última de la existencia humana. Y esto, pues como bien saben, de lo que más he escrito ha sido sobre felicidad. Entonces, sobre esos tres elementos es que de alguna forma dan pues como fortaleza y todavía más ánimo, más energía a esto. Entonces, la cultura de países felices considera como lo esencial que la propiedad horizontal sea factor de cambio
e inspiradora para la reconstrucción del tejido social, generando comunidades felices con impacto de ciudad y país. Entonces, miren, aquí que lo que planteamos nosotros, ¿cómo hacer el cambio? Hay que hacer un clic. Y el clic es que se trascienda a nivel, se trascienda en un nivel de conciencia y de compromiso por parte del propietario. Ahí no vamos a buscar un administrador. No porque no tenga las condiciones, porque no tenga la capacidad, no porque no es el par para poder plantear esto. Eso tiene, o sea, los que toman decisiones, los que se hacen las cosas son los propietarios. Ahí está la clave. Entonces, mire, si hacemos ese clic en esto y trascendemos de la infraestructura como fin y las personas como medio a las personas como fin y a la infraestructura como medio, entonces mire todo lo que puede pasar. Pasar del tener al ser, del conflicto a las oportunidades, del estrés al bienestar, del miedo a la confianza, de los descalificativos al respeto, del desarraigo al empoderamiento, de la indiferencia a la solidaridad, de la envidia a la gratitud, de la pobreza a la prosperidad, del anonimato a la vecindad, del silencio y prejuzgar al diálogo, del rencor al perdón, de la desesperanza a la felicidad. Y aquí, pues simplemente a manera de información, entonces mire, la definición tradicional que vimos allá la vuelvo a traer, pero mire, ya aporto lo que es la definición de propiedad horizontal según la cultura de Países Felices. Mire que ya le damos la connotación de comunidad, persona, sí. Comunidad intercultural, dinámica y sistémica. No es lo mismo una unidad de hoy a 5 o 10 años. Intervienen muchos elementos que la hacen pues, sistémica, muchos sistemas. Vinculado por un patrimonio, mantenemos la infraestructura, normas, mantenemos lo legal y acuerdos sociales que exigen articulación del interés individual con el colectivo. Entonces, aquí está toda una gran oportunidad. Si nosotros nos ubicamos en este escenario, miren solamente lo que permite como sentir, como sería casi un ejercicio de fortalecerse, de no sé qué más conceptos decirles, pero sería muy positivo, de emociones positivas, generadores de emociones positivas. Miren, aquí hay algo que es bien importante, ¿cómo hacer el cambio? Con formación. Y aquí quiero traer a colación y hacer un reconocimiento y un agradecimiento al Colegio San Ignacio. Y quiero resaltar varias cosas. Mire, aquí hay una carta del 30 de septiembre del 2008. Justamente fue el año en el que, como les decía, decidí dedicarme a investigar esto. El padre José Leonardo me aceptó que habláramos del tema, estuvimos hablando de varias oportunidades y mire lo que resultó. Me envía esta carta: apreciado Alfonso, de acuerdo a lo que hemos conversado sobre su propuesta de un programa con estudiantes de nuestro colegio, que busque educarlos respecto a la propiedad horizontal, el Consejo Académico de nuestra institución considera que la reflexión es importante y tiene sentido. Vamos a darle un espacio en nuestro currículo. Al ser un programa que involucra miles de personas, tenemos una responsabilidad social al respecto. Tercero, desde la formación ética, particularmente a lo que toca el tema de la convivencia, se abordaría este asunto. Cuarto, el momento para desarrollarse sería a partir del 2009, pero tendríamos que dejarlo esto listo este 2008. Entonces miren que, y firma el padre José Leonardo Rincón. O sea, desde el 2008, el padre ya, digamos que cuando pasa esto, me dio un impulso impresionante. Y, uy, por Dios, esto no se puede dejar, esto hay que trabajar más. Hasta acá no tenía el concepto de PH feliz. O sea, simplemente era el tema de la parte social. Y, pero bueno, digo, ¿y aquí qué? Bueno, se dieron situaciones que ya cuando ya el padre José Leonardo salió del colegio, ya se dio pues ese otro empalme, que el padre rector siguiente, su empalme fue, en fin, pasaron diversas cosas y finalmente no se avanzó, no se logró avanzar en esto, ¿sí? Pero pues quiero traerlo como un testimonio y de reconocimiento y de agradecimiento, porque fue uno de los elementos que me dio más fortaleza para seguir
con este tema, cambiando todo mi foco. Bueno, ahora, ¿cómo hacer el cambio con lo de la felicidad? Porque nosotros decimos que es el objetivo esencial. Porque mire, desde los filósofos se habla de la felicidad, desde la academia, desde Harvard, pues ya un estudio de 80 más años hablando de la felicidad y en la que determinaron que las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Desde los medios de comunicación, desde la no violencia, se habla de esto también, desde la literatura, desde lo empresarial, desde el humor, desde los macroindicadores del país. En Bután, que es un macroindicador de la felicidad interna pública. Miren esto, de la ONU determinó que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental. Se celebra el 20 de marzo, se celebra para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Miren, o sea que, y la propiedad horizontal, ¿por qué no tiene esta connotación? O sea, ¿por qué no? El COMPES a nivel nacional plantea pues unas políticas que finalmente le apuntan a la salud, la felicidad y el bienestar. Se habla también de una medición a nivel de Colombia de la felicidad y a nivel de Medellín. La pregunta sigue siendo, bueno, ¿y también es posible la felicidad en propiedad horizontal? Hombre, nosotros decimos que sí, tal. Puede ser difícil y demorado, correcto, pero no imposible. Ahora, imaginemos lo que pasaría si construimos comunidades felices. Con ese escenario que les hablaba yo ahora, ¿qué puede pasar ahí? No sé si no hemos sido conscientes que la gran riqueza son las personas. ¿Cuánto conocimiento hay ahí? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas relaciones públicas? ¿Cuántos proyectos? O sea, hay ahí infinidad de riquezas, pero no las vemos porque no lo tenemos en nuestro radar. Eso nos generaría pues unos círculos virtuosos tremendos, o sea, impresionante. Eso sería, y si pasa en una, por ese mismo factor multiplicador, otra se puede interesar. Y luego otra. Es que no tenemos que pensar en cientos inicialmente. Con una sola que comience. Qué bueno que fuera una copropiedad de las de ustedes. Entonces, por eso les decía que la propuesta que estamos presentando es Cultura de PH Felices. Ya hablamos acá, aquí tiene 3 elementos: cultura, propiedad horizontal y felicidad. De felicidad, digamos ya, de propiedad horizontal sobre todo. Entonces, vamos a ver aquí. Mire, el tema de felicidad, aquí no se trata de hablar de la psicología positiva o de todos los otros estudios que hay o de las discusiones que hay. O sea, hay muchas cosas sobre felicidad. Comento que yo llegué a un punto donde dije, no. Y lo que hice fue comenzar a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la que yo veo que puedo acomodar en propiedad horizontal? Y encontré esta, sí. Entonces acá pues se encuentra una fórmula donde se habla que la felicidad duradera equivale a un rango de felicidad más unas circunstancias vitales, más unas variables voluntarias con unos porcentajes, donde lo que tiene que ver con la persona tiene un 50%, lo que tiene que ver con esas circunstancias, con esas cosas como por ejemplo logros académicos, conseguir un apartamento, bueno, todas las circunstancias que puede una persona como aspirar a conseguir, que tiene mucho que ver en otras cosas, con cosas materiales, representa un 10%, y el otro que tiene que ver con las variables voluntarias, que es todas aquellas situaciones que contribuyen a buscar emociones positivas y que a su vez, pues ante esas variables voluntarias son las que finalmente van a reforzar las decisiones que tomen las personas. Pero entonces les decía, aquí en este espacio obviamente no se trata de mirar esto, sino de decirles, bueno, miren, ¿qué fue lo que hice acá? Dentro de ese pragmatismo, sé que puedo parecer a veces ya demasiado, pero dentro de lo que conocí y percibí de las copropiedades horizontales encuentro esta situación que me parece pues valiosa. Y es que la felicidad la identifico como la felicidad comunitaria, ¿sí? Encuentro dos grandes temas, factor privado y factores sociales. Y me pareció muy lógico ese planteamiento que plantean y lo asumí, simplemente que lo asumo como desde la parte de la personalidad y la genética. O sea, cuando uno dice, hombre, entiende a las personas como son, listo, ellas son así. Y unos factores sociales que tienen que ver con los logros, lo identifico con logros y el relacionamiento. Todo el tema de felicidad en todo el tema de felicidad que encontré, el relacionamiento es un factor transversal y clave. Pero justamente esa es la problemática que tenemos en la copropiedad. Por eso ahí se concentra el enfoque de PH Felices. Ahora, ¿cuál es la dinámica acá? Ojo, no es
trabajar en las personas, no, para nada, es trabajar desde afuera. Si logramos que se mejoren esas relaciones, aquí es donde hay que fijarse las estrategias, eso generará confianza, solidaridad, lo que a su vez ayudará en este tema de solidaridad a que la gente obtenga sus logros, generando otros valores que la gratitud y la abundancia. Por consiguiente, las personas ya de ellas mismas vamos a tener un sentido de pertenencia y por consiguiente a dar. Eso generará una dinámica. Digamos, esta es la dinámica pues, que está planteada dentro del concepto de PH Felices. Entonces aquí es una sinergia, círculos virtuosos, empoderamiento, bienestar y calidad de vida, buscando que generen emociones positivas. Mira, las emociones positivas influyen en todo, en la productividad, en la creatividad, en la imaginación, en la salud, absolutamente en todo, en todo. Entonces, si logramos crear esos escenarios, pues, hombre, vamos a tener un gran logro para estas comunidades. Ahora, ¿cómo entender la cultura de PH Felices? Aquí viene la definición, ¿cómo la interpretamos? Miren, no se trata de asegurar la felicidad de la gente, porque es condición de cada individuo. Obviamente aquí nadie le va a decir a nadie cómo va a ser feliz, en absoluto. Eso, cada quien tiene sus parámetros, ¿sí? Se trata de crear, bueno, y tampoco se trata de definir el concepto de tu felicidad va a ser de esta forma, no, para nada. Se trata de crear en la PH un entorno que genere emociones positivas, fortalezca las relaciones, el bienestar y la calidad de vida de su comunidad. O sea, que ese entorno, digámoslo de una forma mínima, que como mínimo no genere problemas y conflictos para las personas. Entonces, la definición de cultura de PH Felices es, mire, es una construcción colectiva de atributos que dan identidad a una propiedad horizontal como grupo social, generando un alto nivel de satisfacción a sus grupos de interés por residir, invertir, laborar y visitar. Una copropiedad que la gente quiere irse a vivir, que quiere invertir allá, que los proveedores quieran trabajar allá y que la gente cuando va a visitar, es que es una maravilla visitar. Esa comunidad, ese entorno, eso que se está generando allá, es algo muy positivo que va a generar esas emociones positivas a que me refería. ¿Para qué? Para que cada quien, pues por lo menos dentro de ese contexto de la propiedad horizontal, tenga unos elementos que le fortalezcan, que le den energía, que contribuyan, que incluso ayuden a sus logros, para que cada quien busque su felicidad como la conciba. Y hay unos objetivos de la cultura del PH feliz. O sea, reconstrucción del tejido social a partir de la PH, como lo hemos venido mencionando, humanizar y dignificar la administración de la PH. Aquí que, insisto, no solamente el administrador, sino ese concepto de administración y todas las personas que intervienen ahí. Proteger y mejorar el valor patrimonial de las copropiedades. Y articular sus comunidades con la cultura ciudadana. Nos estamos desconectando, como hablaba ahora. Eso no, o sea, si internamente estamos diciendo, si a nivel de familia no nos podemos desconectar, si a nivel de vecino no podemos desconectarnos, a nivel de sociedad, a nivel de país, tampoco, de ciudad, tampoco podemos desconectarnos. Hay que trabajar en eso. Así a grosso modo, el modelo tiene una estructura, lo llamo conceptual, se basa en 6 ejes de concertación. O sea, aquí hay unas variables sobre las cuales la comunidad definirá, así como una asamblea define los presupuestos, definirán qué hacer sobre eso y definirán cuál es su estilo, qué es lo que quieren. En esencia, todo el modelo está basado en valores. Nosotros lo llamamos referentes de comportamiento, donde, digamos, cada eje de concertación tiene un valor básico, tiene unos valores asociados, y lo que buscamos finalmente son 4 valores superiores, ¿sí? Que es el bienestar, la confianza, el empoderamiento y la prosperidad. Entonces nosotros miramos esto como una nueva generación administrativa y de convivencia. Aquí es una forma pues ya como más, sí, más gráfica de decir, mire, lo importante son las personas, las cosas y lo público están a su alrededor. O sea, la clave de las personas, las cosas y lo público son los medios. Ojo, y aquí entramos en el tema estratégico. ¿Qué pasa? Aquí lo que tenemos que ver, bueno, estas personas, cómo conciben su relación interna, cómo conciben su relación con las cosas, con lo público. Entonces, aquí por eso hablamos de lo estratégico, que es como lo que va a llenar y lo que va a unir esa parte, y es la definición de claves que hay que tomar. Viene un tema de gobernanza, que ya simplemente es, mire, en estas 3 cosas, en estos 3 aspectos, las cosas, las personas y lo público, es donde se define el qué hacer. Aquí el cómo hacerlo, y aquí con el con qué hacerlo, las herramientas, los recursos, en fin, todo el tema pues de liderazgo también, y los resultados, que es un sistema de información de felicidad de la propiedad horizontal. Ese sistema de información
pues consiste básicamente en 4 elementos. Un presupuesto programático, un balance de pH felices, un indicador de felicidad y un concepto de certificación de felicidad que mide un tema de coherencia. Son un sistema de medición pues, que es mucho más avanzado que un tema de simplemente financiero, que es lo que manejamos hoy. Simplemente nosotros planteamos, en una propiedad horizontal, mire, se pueden trabajar muchas cosas, tanto de ideas internas como ideas que pueden salir externas. El adulto mayor, hay programas que se pueden capitalizar de forma muy interesante. Hay un tema de una dinámica comercial. Hay un programa de proveedores que aquí la invitación es a los empresarios. Pronto pues sí podemos abrir este espacio donde hay unos clientes potenciales que ya lo mencionábamos. Todos tienen necesidades para sus copropiedades, apartamentos, empresas, necesitan de todos los productos o servicios. Entonces aquí la propuesta que tenemos es que sea un centro de soluciones en el que además de los productos y servicios, pues podamos contribuir con el abono a las cuotas de administración y crear un fondo de solidaridad para desempleo, calamidades e ingresos. Bueno, es un concepto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasó a este? Perdón. Bueno, y ya simplemente... ¿Tienes algún pues, inconveniente, Hernán? No, ya creo que ya... Ok. Ya termino, porque las diapositivas que siguen simplemente son para mostrarlas de forma general. Simplemente mostrarles los avances que hay, que ya hay un terreno abonado, se ha desarrollado algo de la cultura de propiedades horizontales que los medios de comunicación han compartido. Esta copropiedad comenzó a ser piloto e infortunadamente, pues, por circunstancias de cambios de consejo y situaciones internas se paró el proceso, pero llegaron a una primera fase de ese proceso con un resultado muy exitoso en términos de unas decisiones de asamblea. La formación con diplomaturas, en fin, cierta cantidad de eventos. Hemos tenido ponencias en Pereira hablando de este tema, en Cali, en Barranquilla, en otros países como en Panamá, en Argentina, con unos artículos en una revista de la Asociación allá de Administradores, en Chile con el Consejo de Administración del SEGAI, que es como la asociación pues, de administradores en Chile, con presencia en copropiedades de diferentes tipos. Con eventos de ciudades, con el Ministerio del Interior, en su momento estuvimos en un programa como una mesa de la propiedad horizontal a nivel nacional, un concurso de gestión ambiental, actividades con los proveedores afiliados a Survey. Bueno, entonces aquí la invitación es esta. Nosotros decimos finalmente que nosotros aquí no estamos pues vendiendo fruto y no solo semillas. Hay un terreno que hay que prepararlo. Hay cosas que están hechas, pero hay que preparar mucho más, pero sí son semillitas que ya dependen cada uno de nosotros que las sembremos. Por eso aquí damos este mensaje de atrevernos a hacer que la copropiedad sea una comunidad feliz, que sea un espacio inspirador, como hemos mencionado. Y la invitación es a que, generando el efecto mariposa que se habla tanto a nivel económico y a otros niveles, pues, hombre, ¿por qué no a partir de la propiedad horizontal? Generemos un efecto de fortaleza, de articulación en tejido social, de productividad, de sostenibilidad, de comunidades educadas, de comunidades saludables. Y cambiemos el mundo desde nuestra propiedad horizontal. Hagamos lo que está a nuestro alcance. Ahí está la propuesta y la invitación. Muchas gracias por estar presente todo este tiempo acá y quedo a su disposición. Alfonso, no, los agradecimientos son para usted y para el equipo, para el talento humano de Asurbe, por habernos compartido hoy estos temas que a todos nos tienen que interesar, puesto que usted mismo lo presentaba en las estadísticas y todos hacemos parte hoy en día de las propiedades horizontales. Yo quiero invitar a los asistentes, en este momento somos 34 personas en la sala, quiero invitar entonces a los asistentes a que en la caja de comentarios puedan hacernos las preguntas que quieran ser aclaradas por parte de Alfonso. Y comienzo con esta que es de la señora Claudia María Betancourt Velázquez. Don Alfonso, en estos días de pandemia, ¿cómo han tratado los controles de la restricción de los domicilios? Y antes de darle la palabra a Hernán, entonces los invito de verdad a que nos dejen en la caja de comentarios sus preguntas para que abramos entonces la discusión. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, como pues pudieron darse cuenta,
pues esta pandemia fue nueva, se nos cogió a todo el mundo de sorpresa, y resulta que pues, ni el mismo gobierno estaba preparado, entonces eso fue norma tras norma, y cambia una cosa, cambia la otra, se dieron muchas circunstancias, ¿sí? En su momento, pues hubo la norma, obviamente, de que los domiciliarios, norma general, no entraran pues a las unidades residenciales. Aunque de hecho en algunas urbanizaciones a veces tiene eso como política desde antes de todo esto, bajo un concepto de seguridad. Bueno, pero ahora que estamos sobre el tema de salud, entonces digamos que en un principio se generó esa parte. Obviamente ante ese impacto inicial y como ese temor y todo lo que generó pues de forma pues razonable, entonces se tomó esa medida, o sea, minimizar el riesgo en posibles contagios. Obviamente, entonces cae el domiciliario, porque el domiciliario está moviéndose permanentemente en contacto con muchas personas, entonces es apenas lógico pensar que se limitara. Y se daba la opción para las personas que tuvieran limitaciones o alguna dificultad pues para poderlo ir a reclamar, que se pudiera desplazar al apartamento el domiciliario, pero para eso tienen que existir los protocolos de cada copropiedad, ¿sí? Entonces, son dos elementos. Una cosa en su momento fue la norma. A hoy, digamos que simplemente se está diciendo, ojo, tengamos cuidado, o sea, que es un cuidado responsable. Quiere decir eso que los protocolos deben de mantenerse. Entonces, lo que nosotros vemos desde Asurbe es que es más una responsabilidad de los órganos de administración de esa comunidad definir esos protocolos, cómo los van a acatar, ¿sí? Por lo general, se ha mantenido la restricción del ingreso de ellos a los apartamentos. Pero a hoy obedece más a unas políticas internas de la copropiedad. No sé si ahí queda como clara la orientación a la pregunta. Clara, está sin micrófono. Les pido disculpas. En caso de que no haya quedado clara la respuesta para la señora Claudia, pues la invitamos a que la vuelva a expresar y si quiere puede en un momentico abrir el micrófono y hacerla. Mientras tanto, Alfonso, está Elizabeth Pérez que dice, en medio del encierro por pandemia, los propietarios optaron por realizar continuamente asados sin tener en cuenta el humo entrando a los apartamentos vecinos. ¿Cuál es el argumento para llamar la atención a ese propietario? Bueno, hay un argumento en la ley, pero aunque de todas maneras, pues sería muy bueno que de pronto los temas fueran asociados pues a lo que se ha tratado, pero comprendo que el propio horizontal mire la situación, o sea, todos los temas, hay muchos temas para tratar y cada tema es importante y valioso, porque eso tiene que ver con ese bienestar de las personas. Miren, hay un artículo, si mal no recuerdo, es el 18 de la ley 675, que plantea sobre las responsabilidades de los propietarios de unidades privadas. Y dentro de esas responsabilidades de los propietarios de unidades privadas, llámese apartamento, casas, aparece una partecita donde dice que en general pues no se deben de realizar actividades o acciones que perjudiquen a terceros, ¿sí? Entonces digamos que ahí hay una forma pues de pegarse de ese tema. Lo otro que debe hacer es mirar el reglamento interno, el reglamento de la copropiedad. En el reglamento, por lo general, pues aparece eso, por lo general aparece copiada la ley. Eso es lo que casi todos hicieron, sí. Pero también es importante que verifique ahí si hay un sustento. Resulta que cuando alguien comete una infracción o una falla, o mejor, un comportamiento que eventualmente está perjudicando a la comunidad o deteriorando los bienes o algo así, se habla de un debido proceso y para los debidos procesos siempre, todos esos debidos procesos los inicia y determina las sanciones el Consejo, pero a su vez tienen que entrar a argumentar a qué parte del reglamento de la copropiedad o la ley se está infringiendo, ¿sí? Entonces, esos serían los dos elementos, la ley 75 y el reglamento, a ver qué es lo que dice al respecto.
Si hay un perjuicio real que los está afectando, viene una situación de tipo práctico muy difícil, que es, bueno, demuestre que realmente lo estoy afectando. Y eso son cosas puntuales, como a veces pasa con el sonido, como a veces pasa cuando las personas consumen ¿cómo se llama esto? Se me escapa la expresión, algún alucinógeno o algún tema pues, de estos, que traspasa y uno dice, bueno, sí, es que me está perjudicando. Y entonces que ahí hay un tema inicial que es el diálogo entre las partes. Infortunadamente a ese diálogo renunciamos hace mucho tiempo, pero como tal es demostrar el perjuicio que se está generando. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica uno puede decir, mire, es que ese humo, el olor y el humo me está afectando en tal situación. Eso hay que demostrarlo. Entonces, en propiedad horizontal hay cosas que uno quisiera que todo estuviera muy claro y muy puntual, pero estamos hablando de una serie de relaciones interpersonales que se asumen pues, que son comportamientos, que deben ser comportamientos respetuosos entre comunidades y que en este caso es un poco difícil el manejo de eso. Por eso la recomendación básica y donde estaría como el elemento clave es en el reglamento de la copropiedad y en ese artículo de la ley 75. Perfecto, Hernán. También aprovecho para decirle a las personas que están acá en la sala que si desean hacer una pregunta pueden levantar la mano. En la parte de abajo de las pantallas van a encontrar la opción y así les podemos dar la palabra si quieren hacer una pregunta con micrófono abierto. Aprovecho entonces para hacerte una pregunta de Juan Fernando Vélez. Él nos pregunta cómo deberían plantearse los planes estratégicos de la copropiedad para que sean bien estructurados y que permitan la continuidad con los cambios de la Junta. Y por otro lado, cómo lograr involucrar a los copropietarios para que se motiven a participar en las juntas y no termine siendo un puesto indeseado o en el que estén participando personas que realmente tengan aportes interesantes o mínimos. Qué bueno y qué pregunta tan fácil. O sea, es listo, eso es complejo, pero miren, justamente el tema de la planeación es un elemento que hay que considerar. De pronto no es tanto cómo hacer la planeación, sí, sino que la planeación como tal es un elemento que hay que hacerlo, porque en las copropiedades no existe planeación. Lo más cercano a planeación en propiedad horizontal son los presupuestos. Y los presupuestos, en esencia, no se elaboran con ese criterio de planeación. Se elaboran es con un criterio de definir una cuota de administración. Bueno, entonces, primero, es tener esa mentalidad de decir, ojo, aquí necesitamos una planeación. O sea, es entender ese concepto. E interiorizarlo como una herramienta que es básica para ese proceso. Segundo, hay que comprender que esto no es una... a ver, venimos de décadas que generaron unos mapas mentales, unos imaginarios, unos paradigmas muy complejos que no podemos aspirar a cambiarlos de la noche a la mañana. Entonces tenemos que entender que esto es todo un proceso. Y resulta que hoy, mire, en esto que yo les estoy proponiendo, este tema es un tema más, hoy es un tema más aspiracional. Porque es un tema de decir, uy, pues sí, hombre, es algo que tiene sentido, que es un aporte que podemos hacer nosotros, un liderazgo que podemos asumir de ciudad y que esto finalmente va a replicarse a nivel mundial. Entonces, listo, es aspiracional como tal. Y para eso se necesitan líderes, se necesitan personas claves que logren, digamos, tener convicción de esto, ¿sí? Creer en él y decir, esto es, eso es clave, el líder, o sea, que hayan los líderes que necesariamente, necesariamente deberían de estar en un consejo de administración. Entonces, comenzar por personas que tengan ese convencimiento, esa visión, ese conocimiento y comprometerse con un consejo. Porque hay que empezar a cambiar todo esto. Bueno, resulta que cuando nosotros pensamos en el tema de las urbanizaciones, miren, hay un elemento que es clave. Miren, cuando hablamos de felicidad, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿quién define su felicidad? Seguramente, como ha sido pues la pregunta, es yo. ¿Sí? Pero para definir su felicidad usted tiene que saber quién es.
qué le gusta, qué quiere, cuáles son sus aptitudes, cuáles son bueno, sus sueños. O sea, tiene que conocerse, tiene que tener identidad. En propiedad horizontal no hay identidad. De hecho, pregúntenle a cualquier persona, ve, ¿cómo es tu copropiedad? Y cómo es, le van a decir que tiene torres, que tiene piscina, que tiene, o sea, no le van a decir que es una comunidad educada, una comunidad saludable, una comunidad productiva, una comunidad sostenible. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema de buscar la identidad de la copropiedad. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Cómo queremos que nos reconozcan? Porque es que fíjense que de alguna forma cuando decimos en la definición que sean de interés de los grupos, que sean de interés para las personas en residir, invertir, trabajar y visitar, es porque tenemos que buscar elementos que realmente muevan a la gente. Entonces, el tema de identidad estaría dentro de ese proceso de planeación clave, totalmente fundamental. Definir objetivos, que es, pues, obviamente eso es básico dentro de la planeación. Objetivos que realmente muevan a la gente. Es que ustedes miren los presupuestos, hombre, y primero son presupuestos que se muestran de forma financiera. Por eso no hablamos de un presupuesto programático, me explico. Simplemente, como presentan tradicionalmente los presupuestos, ya hay unas personas que tienen esta línea del programático, pero en general le muestran a ustedes le cobran administración para que pague gastos del personal. Gastos del personal. Pero es que ese personal, ¿qué es lo que está haciendo? Puede ser que el personal sea de vigilancia, entonces usted lo que está pagando es un servicio de vigilancia. Puede ser un servicio de aseo y mantenimiento. Puede ser un servicio administrativo. Bueno, en fin, puede ser varios de ellos. Entonces, es tener otra herramienta de medición, porque bajo la herramienta de medición que tenemos, no vamos a llegar a una parte. Imagínense que hoy en día ustedes llegan a una asamblea. Si la cuota de administración es igual o la rebajan, no hay análisis de nada. Porque no hay criterio, no hay nivel de conciencia en qué es lo que está pasando ahí. Entonces, en la práctica son pues múltiples elementos donde cuando se hablamos de un proceso, dentro de ese concepto de planeación estratégica es donde hay que plantear el punto de inicio y hacia dónde vamos a llegar. Y obviamente todo el desarrollo que se va a traer eso. Simplemente lo que hice fue mencionarte algunos tips en que son claves. La identidad, el liderazgo, obviamente la planeación, objetivos trascendentales. Y el tema del cómo comunicar, del cómo transmitir las cosas. No sabemos vender las ideas en las copropiedades. Perfecto, Hernán. En este momento lo voy a abrir el micrófono a Claudia María Betancourt, que ella quiere hacer una pregunta. Entonces voy a abrirle el micrófono. En este momento, Claudia, debe estar llegando una solicitud para poder abrir el micrófono, por si lo puedes hacer. Bueno, vamos a ver si ya puede ingresar con el audio. Ahí ya tiene el micrófono abierto, Claudia. Claudia, dale, haz tu pregunta. Parece que se salió de la charla. Pero bueno, la pregunta de Claudia, entonces, ya te la voy a leer, es: Don Alfonso, ¿cómo involucrar que el trabajo sea de un equipo de trabajo del consejo y administrador y que no solo sea el administrador remando contra la corriente? Y también después de esa pregunta, Raúl Correa tiene la mano levantada y él va a hacer la pregunta con micrófono abierto después. Bueno, es que volvemos, recuerda cuando yo mencionaba algo sobre que le trabajamos a los síntomas y no a las causas, ¿sí? Y se ha generado un mal concepto de la administración y encontramos ya comportamientos que hay que evaluar cada uno, ¿sí? Encontramos administradores que, sí, digámoslo abiertamente, que se creen los dueños y que creen que pueden tomar cualquier decisión, ¿sí? Pero a su vez eso también que está reflejando un consejo sin criterio, un consejo que está dejando que las cosas pasen. Entonces aquí el tema, más que ver cómo se logra eso, hay que comprender el concepto de administración que, como decía, no es el administrador, sino comencemos por los órganos de administración, que son asamblea, que toman las decisiones estratégicas, consejo, que toman las decisiones tácticas, y la administración, que fundamentalmente es la de ejecutar. Casi que su gran decisión es la de si ejecuta o no ejecuta
y retroalimentar la toma de decisiones. Entonces, esto realmente, una de las estrategias que tuvo que haberse asumido en las copropiedades es haber afrontado el tema como trabajo en equipo. Eso era algo fundamental, eso lo estuvimos nosotros incluso pues proponiendo. Porque es que esto no es que un administrador, es que yo decir, no, un minutico, el consejo de administración. Porque recordemos algo, el consejo de administración es el que tiene la responsabilidad ante los propietarios. ¿A quién nombra la asamblea? Al consejo de administración, y le da la autonomía para que nombre un administrador a su gusto, para que desarrolle cosas, ¿sí? Otra cosa es que el administrador como representante legal tenga una representación ante terceros, pero es el consejo. Entonces, ahí tiene que haber un liderazgo del consejo, no de la administración. Ojo, perdón. O sea, no estoy diciendo que un administrador no tenga por qué tener liderazgo, sí, pero con respecto a este concepto que estamos hablando en este momento, el liderazgo tiene que estar de la mano del consejo. Y los administradores no tienen por qué asumir eso como coadministración, ni como a veces se toma mucho como a la defensiva, así, como que si estuvieran como atacando, no, para nada. Es que el tema de coadministración en propiedad horizontal se desfiguró porque la gente lo asume como si fuera algo malo, y antes eso es lo que hay que hacer, simplemente que cada órgano cumpla muy bien sus funciones, eso sí, que no invada, que no usurpe las funciones de las otras personas. Pero fundamentalmente nace ese concepto de trabajo en equipo del consejo de administración. Y obviamente, pues si el consejo no lo tiene, pues qué bueno que el administrador tenga ese nivel de conciencia y promueva ese trabajo de equipo. Porque ahí es donde está la clave de todo. Lo que pienso que de alguna forma, que es uno de los grandes problemas que se ha generado, que nos convertimos en bandos. Los propietarios, el consejo y la administración, y eso a veces es una guerra, y el revisor fiscal. Y para comer a veces se mete el contador. Y entonces eso se convierte en una cosa, y a veces las empresas de aseo y de vigilancia. Entonces, hay falta ese liderazgo, lo que tienen que coger es el consejo. Por eso yo decía que es el propietario. Ahí es donde está la clave, que hemos estado delegando responsabilidades durante todos estos tiempos. ¿Sí? Como si esto, vea, maneje usted, eso es cosa suya. Perfecto, Hernán. Aquí tengo un comentario antes de darle paso a Raúl de Ramiro Vélez. Dice, muy buen análisis de la realidad vivida en las copropiedades, magnífico planteamiento de cambio de actitud, mil gracias. Ahora sí, voy a cancelarle el silencio al señor Raúl para que él haga su pregunta. Listo, ya en este momento. Adelante, señor Raúl. Listo, Raúl. Ok, ¿qué ha habido? Gracias, Alfonso. Excelente charla, ¿viste? Yo no me había como comprometido mucho con este tipo de cosas porque las veía en el tiempo como paralizadas, pero de verdad que la charla nos pellizca un poquito como para hacer de esto algo que realmente también avance al mismo tiempo que avanza el mundo y cambian las circunstancias. Ve, es muy sencillo. Ya te estaba oyendo hablar del tema del liderazgo consejo, pero yo en 2 o 3 situaciones muy concretas he visto a las administradoras como muy dependientes de ese consejo. Entonces no toman como decisiones ni siquiera para asuntos muy menores, y eso me desespera pues a mí, al punto que no he deseado volver a estar nunca en ninguna de esos temas. Yo no sé si eso es normal, eso lo quería preguntar. Número 1, a veces el peligro de hacer 2 preguntas es que de pronto no se conteste sino una, pero eso es muy puntual. El otro es el siguiente. Ha habido muchas moras, me imagino, con ocasión de pandemia. Algunos han sido solidarios con el tema del tema de los intereses corrientes, los intereses de mora, el plan de pagos y todo. Pero ¿qué pasa cuando una administración, de pronto, ignorando totalmente lo que ha sucedido, envía a una casa de cobranzas las carteras a sabiendas de que la gente viene haciendo su esfuerzo por abonar? Porque no hablo del que lleva 1, 2, 3 meses y no para bolas y naturalmente pues hay que hacer algo, y después, entre comillas, la gente termina de pagar sin ningún tipo de gestión de esas casas de cobranzas. Y mi pregunta muy puntual es, que no soy abogado y por eso ignoro el tema, de los abonos que hacen cuando se ponen al día, le pagan 300, 400 mil pesos de honorarios a casas de cobranzas que no hicieron ninguna gestión, hombre. O a duras penas mandaron una carta porque la gente venía pagando. Yo no estoy hablando del que está 2, 3, 4, 5 meses y antes de pandemia también vencido. No sé si me hago entender. Qué pena. Sí, claro, perfecto. Bueno,
Sobre el tema de los administradores, te lo voy a responder de dos formas. Una es la más directa. Para mí el problema no es del administrador, es del problema de quien eligió al administrador y quien le hace el seguimiento. ¿Sí? Es una definición de perfiles y de seguimiento. Porque es que a veces, como te hacen, nos dicen, ves que este administrador ya está, y lleva tanto, y pregunto yo, ¿cuánto lleva? Lleva tanto tiempo, y yo, bueno, y entonces el consejo, ¿qué? Y si el consejo no, pues no es el gallo para eso, entonces es la asamblea. Pero entonces mira que ahí nos encontramos con unas realidades que en la propia horizontal todo es anormal. ¿Qué pasa? Vos en cualquier organización, para seleccionar tu consejo de administración, selecciona lo mejor. Y para tu urbanización es el que esté más desocupado. Es más, lo más triste a veces, que se escoge al más problemático para que vea cómo es eso de mal. O sea, la concepción que tenemos del consejo es que ese es el infierno, esa es la pena mayor. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la solución. Ahí no hay más tutía. Pero sí, también serían ya 3 preguntas, porque se habla con los administradores y lo general. Hombre, el tema de los administradores se ha desarrollado de una manera empírica en muchos casos, ¿sí? Desde los últimos, digamos que 10, 12 años más o menos, se viene generando pues ya un nivel de conciencia superior, tanto en el administrador, pero incluso en los mismos miembros del consejo, ¿sí? Que están exigiendo ya ciertas profesiones. Pero también lo que hemos encontrado es que a veces ni la profesión es la que determina eso. Entonces hay unos elementos de tipo de sus necesidades sociales, de sus rasgos de personalidad, en fin, de cosas que a veces no se consulta mucho, no se tienen mucho en cuenta, ¿sí? Entonces, hombre, pues obviamente ahí se necesita una persona que tenga una capacidad de reacción, no que sea muy dormido ni muy pasivo. Entonces es definir un perfil y tenerlo para ellos. Entonces, cuando te decía los administradores, como se desarrolló, incluso inicialmente eran totalmente empíricos. Nosotros comenzamos la diplomatura, una anécdota, una diplomatura con la Universidad de Medellín desde el 2007. En el 2007-2008, los primeros, nos llegó una estudiante, ojo, ya terminado de administración de AFIP, en esa época. Uy, en esa época, la primera diplomatura que hicimos, casi que el 100% eran personas no profesionales. Hoy en día es casi el 100% son profesionales, pero en esa época no, porque el concepto era otro. Entonces, esta persona incluso decía, mire, a veces, pues, como es tan, ese cargo es como tan debajeado, que a veces hasta le daba pena, pues, decir en algunas reuniones. Pero tenía esa visión, ¿sí? Bueno, entonces, encontramos administradores de todo tipo. Administradores simplemente que están ahí por cumplir, que no se mueven como vos decís si no se les dice, que hay otros que son el extremo, que te quieren mandar, que son los que toman decisiones y son los que pues, son los chachos, ¿sí? Encontramos de todo. Simplemente yo diría que la clave está en la parte de eso. Y con respecto a los morosos, ahí volvemos a lo mismo del cuento que hablo yo, que es que como estamos al revés, hombre, es que nosotros no hemos podido entender en propiedad horizontal que el deudor moroso, que el moroso, mire, cuando nosotros hablamos de moroso, automáticamente pensamos, es un irresponsable, y a veces es problemático, entonces es un tal por tal. Y así los catalogamos a todos. Pero, ¿cuánta gente es que está en mora por otras circunstancias? Entonces hay un tema de cualificar. A veces cuando se dice, es que está moroso y no puede estar en la junta. Hombre, pero ¿y quién quita que una persona bien valiosa, coyunturalmente durante ese periodo está en mora y no puede estar en una junta? ¿Sí? Entonces, estigmatizamos los hechos y no cualificamos. Porque yo te diría, al irresponsable como tal, aplíquele todo, porque entre otras cosas la ley al administrador, eso es el artículo 51, si mal no recuerdo, de la ley 75, en una de sus funciones le da las atribuciones para que, sin consultar a nadie, ni siquiera al consejo, ejecute esa labor de cobro, porque es una de las funciones básicas de la administración. Pero es que una cosa es que la tenga, pero otra cosa es que comprendamos que estamos en un contexto social. ¿Sí? No es lo mismo pensar en cobrar y reportar a
a unos medios, que es una cuestión que puede ser valiosa, como te digo, ante ese irresponsable total. En una empresa a una unidad residencial, es que el de la unidad residencial vive ahí, mañana me encuentro con él, pasado mañana va a ser en otras circunstancias, es propietario que toma decisión, o sea, es una convivencia permanente. Eso, ahí tenemos que comenzar a tener otro tipo de criterios en esa toma de decisiones. Pero ahí los hay. Ahora, ahí mira que de alguna forma el Consejo podría definir políticas y de alguna manera esa función, porque es que el administrador tiene unas funciones legales, pero también tiene unas funciones reglamentarias y unas funciones administrativas. Y los consejos también pueden definir sus políticas internas para el manejo de eso. Perfecto, Con todo el gusto, Raúl. Gracias a vos. Clara, ya te doy paso para que vamos entonces cerrando. Por supuesto que sí. Ya no hay más comentarios acá, Hernán. Alguien de la sala, iniciando la charla, me pidió su número de contacto y yo se lo di. Entonces, correcto. También invito, porque este tema sé que todos tendríamos algo que preguntarle a Hernán. Si están interesados en tener el contacto de Hernán, pues con mucho gusto nosotros se los facilitamos. Queremos entonces darles las gracias. Ha sido una reunión bien interesante para todos. Creo que nos han quedado a todos importantísimos y valiosísimos conocimientos. Y antes de finalizarlos, queremos invitar a nuestra charla del próximo jueves. A propósito, pues si vemos que es muy del caso este tema, a propósito de, desafortunadamente, la semana pasada, el fallecimiento de Quino, el creador de Mafalda, vamos a tener este jueves una charla sobre Mafalda, una rebelde muy vigente, un análisis a su simbiología. Los invitamos a todos, esperamos que también nos acompañe. Y como conferencista facilitador, ahí la tenemos en pantalla, conferencista y facilitador de este encuentro estará Juan Manuel Montoya Vélez. Él es ignaciano también, promoción 2001, es miembro de la Junta Directiva de Asia San Ignacio, publicista y comunicador, y ha sido una persona que ha sido seguidora fielmente de la obra de Mafalda. Entonces él nos va a acompañar el próximo jueves a las 8, perdón, el jueves 8 de octubre a las 4:30. Y también, como se pudieron haber dado cuenta hoy, a partir de hoy estaremos encontrándonos en la plataforma Zoom con toda la seguridad para todos ustedes, les podemos garantizar esto. Entonces los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. Mafalda, una rebelde muy vigente, un análisis a su simbiología. Bueno, les agradecemos enormemente a todos ustedes esta compañía, a Hernán esta tarde por esta disertación que ha tenido con todos nosotros. A quienes nos han dado las gracias en el chat de comentarios también, los agradecimientos antes son para todos ustedes por el tiempo, por la disposición. Y entonces, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias para todos.